El jugador. Capítulo 14. Se me escapó un grito. Bien, ¿qué le pasa?, me preguntó con voz extraña. Estaba pálida y parecía de mal humor. ¿Qué me pasa? Usted, aquí en mi habitación. Cuando voy a un sitio, voy toda entera. Es mi costumbre. Lo verá usted enseguida. Encienda una bujía. Obedecí. Se levantó, se acercó a la mesa y dejó ante mí una carta abierta. «Es letra de Desgrews», exclamé tomando la carta. Mis manos temblaban y las líneas bailaban ante mis ojos. He olvidado los términos exactos de esa carta, pero aquí está, si no palabra por palabra, idea por idea. «Señorita», escribía Desgrews, «una serie de desagradables circunstancias me obliga a partir sin demora. Sin duda habrá usted observado que con toda intención evité una explicación definitiva con usted antes de que se hubiese aclarado todo. La llegada de la vieille dame, su pariente y su absurda conducta han puesto fin a mis vacilaciones. El desorden de mis propios asuntos me impide realmente alimentar las dulces esperanzas que me permití tener durante algún tiempo. Lamento lo que ha ocurrido, pero espero que usted no encontrará en mi comportamiento nada indigno de un gentilhomme y de un honnête hombre. Habiendo perdido casi todo mi dinero en pagar las deudas de su padrastro, me veo reducido a la necesidad de utilizar lo que me queda. Ya he hecho saber a mis amigos de Petersburgo que deben proceder sin demora a la venta de los bienes hipotecados a mi favor. Sabiendo, sin embargo, que su padrastro ha malgastado toda su fortuna, he decidido perdonarle 50.000 francos y le devuelvo, hasta alcanzar esta cantidad, una parte de los pagarés. Por tanto, tiene usted ahora la posibilidad de recuperar todo lo que he perdido, exigiendo la restitución de sus bienes por vía judicial. Espero, señorita, que en el actual estado de sus cosas le será provechosa mi iniciativa. Espero también que con este gesto habré cumplido con el deber de un hombre de honor. Tenga la seguridad de que su recuerdo quedará grabado para siempre en mi corazón». «Bien, está claro», dije volviéndome hacia Paulina. «¿Acaso esperaba usted otra cosa?», dije con indignación. «No esperaba nada», respondió ella con una calma aparente, pero había como un estremecimiento en su voz. Hace tiempo que tenía formada mi opinión, leía en sus pensamientos, pensaba que yo buscaba, que insistiría. Se detuvo y en medio de su frase se mordió el labio y se calló. «Con toda intención redoblé mi desprecio hacia él», continuó. «Esperaba lo que haría. Si hubiese llegado el telegrama, le habría lanzado a la cara el dinero que le debe ese idiota, mi padrastro, y lo habría echado. Hace mucho tiempo que no puedo sufrirlo. Oh, antes era otro hombre muy distinto, y ahora, con qué alegría le arrojaría sus 50.000 francos y le escupiría a la cara. Pero ese papel, esos 50.000 francos que ha cedido, ¿está en poder del general? Tómelo y devuélvaselo a Desgrews». «Oh, no es lo mismo. Sí, es verdad. ¿Para qué sirve ahora el general? ¿Y la abuela?», pregunté de pronto. Paulina me miró con aire distraído e impaciente. «¿Por qué la abuela?», preguntó de mal humor. «¿No puedo ir a su casa? No quiero pedir perdón a nadie», añadió con tono exasperado. «¿Qué hacer?», pregunté. «Pero, ¿cómo podía usted amar a Desgrews? Es un canalla. ¿Quiere usted que lo mate en duelo? ¿Dónde está?» «En Frankfurt. Se quedará allí 3 días. Una palabra suya y me voy mañana en el primer tren», dije con una estúpida exaltación. Se echó a reír. «Sí, y quizás él le dijera: devuélvame primero los 50.000 francos. ¿Y por qué se batiría? ¡Qué estupidez! Pero, ¿de dónde sacar esos 50.000 francos?», repetí rechinando los dientes como si fuera posible recogerlos de pronto del suelo. «Escuche, ¿y Mr. Astley?», le pregunté mientras se me ocurría una idea extraña.
Sus ojos brillaron. ¿De manera que tú quieres que te deje por ese inglés?, dijo mirándome con una mirada penetrante y con una sonrisa amarga. Era la primera vez que me tuteaba. Sin duda, en ese instante le dio vueltas la cabeza de emoción. Bruscamente se sentó en el diván, parecía haberse quedado sin fuerzas. Fue como si me hubiese cegado un rayo. Estaba allí, de pie, no dando crédito a mis ojos ni a mis oídos. De modo que me amaba. Ella había venido sola a mi habitación en el hotel. De esta manera se comprometía a los ojos de todos y yo estaba allí, plantado ante ella, sin comprender. Un insensato pensamiento cruzó mi mente. Paulina, concédeme solo 1 hora. Espera aquí solo 1 hora y vuelvo. Es indispensable. Ya verás. Quédate. Sí, a veces la idea más loca, más imposible en apariencia, se fija con tal fuerza en nuestro espíritu que uno acaba por creerla realizable. Es más, si esta idea está vinculada a un deseo violento, apasionado, es acogida finalmente como algo fatal, como algo que no puede dejar de ser ni de llegar. Tal vez hay algo más, una combinación de presentimientos, un esfuerzo extraordinario de voluntad, una autointoxicación por la imaginación o quizás otra cosa. No sé, pero aquella noche, que jamás en mi vida olvidaré, me sucedió una aventura milagrosa. Aunque se explique perfectamente por la aritmética, no deja de ser menos milagrosa a mis ojos. ¿Y por qué? ¿Por qué esa certidumbre había arraigado en mí tan profunda y sólidamente y desde hacía tanto tiempo? Porque pensaba en ella, repito, no como en una eventualidad posible y en consecuencia incierta, sino como en algo que no podía dejar de suceder. Eran las 10:15. Entré en el casino con una firme esperanza y al mismo tiempo con una emoción que jamás había sentido. Todavía había gente en los salones de juego, aunque 2 veces menos que por la mañana. A las 11 no quedaba en torno a las mesas más que los verdaderos jugadores, los jugadores inveterados, para quienes en los balnearios no existía sino la ruleta. Solo han venido por ella, apenas observan lo que sucede en torno suyo y no se interesan en ninguna otra cosa de la temporada. No hacen más que jugar desde la mañana a la noche, hasta el alba si fuese posible. Se van siempre a disgusto cuando a medianoche se cierra el casino, y cuando el más viejo de los croupiers, antes de cerrar, un poco antes de medianoche, anuncia: «Les 3 derniers coups, monsieur». Están dispuestos a jugarse en estas 3 jugadas todo lo que llevan en los bolsillos. Y de hecho, a estas horas es cuando más grandes cantidades se pierden. Me dirigí hacia la misma mesa a la que se había sentado la abuela. No había apreturas, de manera que pude ocupar un lugar de pie al lado de la mesa. Justamente ante mí, en el tapete verde, estaba escrita la palabra paz. Paz es una serie de cifras de 19 a 36. La primera serie, de 1 a 18, se llama Monge, pero ¿qué me importaba? No calculaba ni tampoco sabía cuál era el último número que había salido. No me informé al empezar, como hubiese hecho el jugador menos precavido. Saqué mis 20 Federicos y los dejé sobre la paz. «Fang du», gritó el croupier. Había ganado. Arriesgué el total, mi primera postura, y lo ganado. «31», exclamó el croupier. Gané otra vez. Esto me daba un total de 80 Federicos. Lo puse todo en las 12 cifras de en medio. Ganancia triple, pero 2 posibilidades en contra. Comenzó a girar la ruleta y salió el 24. Me dieron 3 cartuchos de 50 Federicos y 10 monedas de oro. Poseía ahora un total de 200 Federicos. En una especie de angustia febril, dejé todo el dinero sobre el rojo, y de pronto volví en mí. Fue la única vez durante aquella noche en que el terror me heló.
manifestándose por un temblor de mis manos y mis pies. Con horror me di cuenta, en un momento de lucidez, de lo que hubiese significado para mí perder en aquel instante. Toda mi vida estaba en juego. «Rouge», gritó el croupier. Recobré el aliento. Hormigas ardientes recorrían todo mi cuerpo. Me pagaron, en billetes de banco, un total de 4.000 florines y 80 federicos. Todavía podía hacer el cálculo. Recuerdo que luego puse 2.000 florines en las 12 cifras de en medio y perdí. Jugué mi oro y mis 80 federicos y perdí. El furor se apoderó de mí. Tomé los 2.000 florines que me quedaban y los coloqué en las 12 primeras cifras, al azar, a ciegas, sin calcular. Hubo un momento de espera, una emoción parecida quizás a la que experimentó Madame Blanchard cuando en París fue lanzada desde su globo al suelo. «Quatre», exclamó el croupier. Con la postura anterior, esto me hacía dueño de nuevo de 6.000 florines. Adopté una actitud triunfante y ya no tuve miedo de nada. Puse 4.000 florines al negro. Unas 10 personas se apresuraron a poner al negro, como yo. Los croupiers cambiaron miradas y hablaron entre sí. Todos hablaban y esperaban. Salió el negro. A partir de este momento no recuerdo ni las ganancias ni la sucesión de posturas. Recuerdo solamente, como en sueños, que ya había ganado casi 16.000 florines. De pronto, 3 jugadas desgraciadas me hicieron perder 12.000. Entonces puse los últimos 4.000 al pas. Pero en aquel momento no me daba cuenta de casi nada. Esperaba maquinalmente sin pensar en nada. Gané de nuevo y volví a ganar 4 veces seguidas. Recuerdo solamente que amontoné los florines por millares. Recuerdo también que las cifras de en medio, a las que no dejaba, salieron con mucha frecuencia. Salían con regularidad, siempre 3 o 4 veces seguidas. Luego desaparecían durante 2 jugadas y volvían por 3 o 4 veces consecutivas. Esta asombrosa regularidad suele ocurrir a veces, y es lo que confunde a los jugadores profesionales que hacen cálculos lápiz en mano. ¿Qué terribles ironías de la suerte no se manifiestan aquí? Creo que no había transcurrido ni media hora desde mi llegada. De pronto el croupier anunció que yo había ganado 30.000 florines, que la banca solo respondía por esta suma en una sola jugada, y que iban a cerrar la ruleta hasta el día siguiente. Tomé todo mi oro, lo metí en mis bolsillos, recogí todos mis billetes y me dirigí inmediatamente a otra sala donde había otra ruleta. La multitud se precipitó tras de mí. Allí me hicieron sitio inmediatamente y comencé a hacer posturas a diestra y siniestra sin calcular. No puedo comprender lo que me salvó. Por otra parte, de vez en cuando acudía a mi mente la idea de calcular. Me inclinaba por ciertas cifras, pero pronto las abandonaba y volvía a jugar casi inconscientemente. Sin duda estaba muy distraído. Recuerdo que los croupiers corrigieron varias veces mi juego. Cometía torpes faltas. Mis mejillas estaban húmedas y mis manos temblaban. Los polacos acudieron a ofrecerme sus servicios, pero no escuché a nadie. La suerte no me abandonaba. De pronto estallaron voces y risas alrededor de mí. «¡Bravo, bravo!», gritaba la gente. Incluso algunos aplaudieron. También allí había ganado 30.000 florines y cerraron la banca hasta el día siguiente. «Váyase, váyase», dijo alguien a mi derecha. Era un judío de Frankfurt. Todo el tiempo había estado a mi lado y, según creo, me había ayudado 1 o 2 veces. «Por amor de Dios, váyase», murmuró otra voz a mi derecha. Eché una rápida ojeada. Era una dama de unos 30 años, modesta, pero correctamente vestida, con un rostro que denotaba cansancio, de una palidez enfermiza, pero que dejaba adivinar que había sido maravillosamente hermosa.
En este instante atiborré mis bolsillos de billetes que crujían y recogí el oro de encima de la mesa. Cogí el último cartucho de 50 Federicos y conseguí sin ser notado deslizarlo en la mano de la dama pálida. Sentí un deseo terrible de hacerlo y recuerdo que sus flacos y afilados dedos me estrecharon la mano en señal de vivo reconocimiento. Todo esto ocurrió en un segundo. Cuando lo hube recogido todo, me fui inmediatamente a la 30-40. La 30-40 es frecuentada por un público aristocrático. No es la ruleta, sino un juego de cartas. Allí la banca responde hasta de 100.000 táleros. La mayor postura es también de 4.000 florines. Ignoraba por completo la marcha del juego y no conocía casi ninguna postura, como no fueran el rojo y el negro, que también allí los hay. Me dediqué a estos. Todo el casino se apretujaba en torno a mí. No recuerdo haber pensado ni una sola vez en Paulina durante aquella velada. Experimentaba un placer irresistible en coger y guardarme los billetes de banco que se amontonaban ante mí. Realmente, habríase dicho que me impulsaba el destino. Aquella vez, como hecha adrede, se presentó una circunstancia que se produjo, por otra parte, muy frecuentemente en el juego. La suerte se vinculaba, por ejemplo, al rojo y no lo dejaba durante 10 o 15 vueltas seguidas. La antevíspera había oído decir que el rojo salió 22 veces seguidas la semana anterior. No se recordaba un caso semejante en la ruleta y se hablaba de ello con asombro. Naturalmente, todo el mundo abandonó inmediatamente el rojo. Después de 10 jugadas, por ejemplo, nadie se atrevía a poner a este color, pero ningún jugador experto jugará entonces al negro, opuesto al rojo. Un jugador con experiencia sabe lo que significa el capricho del azar. Por ejemplo, era de creer que después de la 16ª jugada, la siguiente caería sobre el negro infaliblemente. Los novatos se lanzaban en muchedumbre sobre esta posibilidad, doblan y triplican sus posturas y sufren pérdidas terribles. En cambio, por extraña fantasía, habiendo observado que el rojo había salido 7 veces seguidas, me dediqué a él. Estoy convencido de que el amor propio tenía que ver en esto en una buena mitad. Quería sorprender a los espectadores corriendo un riesgo de loco. Extraña sensación. Y recuerdo claramente que de pronto, sin ninguna incitación del amor propio, me sentí poseído por la sed del riesgo. Quizá después de haber pasado por tantas sensaciones, el alma ya no puede reponerse, sino irritarse, y exige sensaciones nuevas, cada vez más violentas, hasta el agotamiento total. Y bien es verdad que no miento al decir que si el reglamento del juego hubiese permitido posturas de 50.000 florines, las habría arriesgado. En torno a mí gritaban llamándome insensato, porque era la 14ª vez que salía el rojo. «Monsieur a déjà gagné 100.000 florins», dijo alguien a mi lado. Súbitamente me desperté. ¿Cómo? Durante aquella velada había ganado 100.000 florines. No tenía necesidad de más. Me guardé los billetes, manteniéndolos apuñados en los bolsillos, sin contarlos. Recogí mi oro y los cartuchos y salí precipitadamente del casino. Todo el mundo se reía al verme atravesar las salas con los bolsillos hinchados y con inseguros pasos a causa del peso del oro. Creo que llevaba encima unos 8 kilos. Algunas manos se tendieron hacia mí. Distribuí dinero a puñados, tanto como mi mano podía contener. 2 judíos me detuvieron a la salida. «Es usted muy osado, me dijeron. Pero váyase mañana por la mañana, lo antes posible, si no quiere perderlo todo». No los escuché. La avenida estaba tan oscura que no podía distinguir mis manos. Había casi media versta hasta el hotel. Jamás había tenido miedo de ladrones ni de bandidos, ni siquiera de niño. Tampoco lo tuve en aquel momento. Tampoco recuerdo lo que pensaba durante el camino.
Tenía la cabeza vacía. Únicamente experimentaba un placer violento, el del éxito, de la victoria, del poder. No sé cómo expresarlo. La imagen de Paulina pasaba ante mis ojos. No se apartaba de la imaginación la idea de que iba a ella, que iba a encontrarla, a contarle lo que había pasado, a mostrarle mi dinero, pero apenas recordaba lo que me había dicho antes, la razón por la cual me había ido al casino, y todas estas sensaciones recientes, experimentadas apenas en 1 hora y media, parecían permanecer ahora a un pasado remoto, abolido, al cual ni haríamos alusión, porque todo iba a empezar de nuevo. Casi al final de la avenida, el miedo se apoderó de mí. ¿Y si ahora me mataran y me robasen el dinero? A cada paso redoblaba mi temor, casi corría. De pronto, al final de la avenida, la fachada de nuestro hotel resplandeció de pronto brillando con 1000 luces. A Dios gracias, había llegado. Subí los escalones de 4 en 4 hasta mi piso y abrí bruscamente la puerta. Paulina estaba allí, sentada en mi diván, ante una bujía encendida. Me miró con asombro y seguramente yo tenía un aspecto extraño. Me detuve ante ella y lancé todo mi dinero sobre la mesa. De esta manera finaliza el capítulo 14 de El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Si se quedaron hasta el final, no olviden suscribirse, dejarme un me gusta y cualquier clase de sugerencia en los comentarios. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Nos escuchamos en la próxima. Chao.